Buenas tardes, estimados productores, técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra segunda videoconferencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Mario Rugama, especialista en frijol, quien nos estará realizando nuestra segunda videoconferencia titulada Alternativas de captación de agua para diversificar la producción de las fincas ante el cambio climático. Al final de la presentación estaremos realizando un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar, ¿verdad?, conocimientos. Esperamos contar con la atención de cada uno de ustedes. Y adelante, don Mario, lo escuchamos. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Mario Rugama, soy ingeniero agropecuario con 34 años de experiencia. Trabajo en la región 1, que comprende los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Y estoy trabajando en el área de investigación. Bien, el día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de alternativas de captación de agua para la diversificación de la finca. Vamos a compartir eso, ¿verdad? Y vamos a ver los dos puntos de vista. Captación de agua de techo y de escorrentía, de la lluvia, pues, agua de escorrentía. Bien, vamos a recordar un poco que en nuestro país, ¿verdad? Son 108 los municipios ubicados en el corredor seco. Estos son susceptibles a la sequía y sus efectos. Es debido a eso que nos vamos a ir enfocando un poco esta presentación, a hablarles un poco sobre estas alternativas de captación de agua dirigida para este sector, ¿verdad? El sector que está ubicado en el corredor seco de nuestro país. Y recordemos cuáles son los efectos, pues, de estar ubicados ahí, o el efecto de tener lluvias, malos inviernos. Estamos hablando de que se pierde la producción, en algunos casos, ¿verdad? Cuando las lluvias no son normales, pues se bajan los rendimientos de las cosechas, pues, de los cultivos. Pero hay que ver que hay alternativas para el manejo de esto. Y recordemos que cuando hablamos de diversificación, no solo vamos a ver el componente de agua en nuestra finca, sino si vamos a diversificar y sabemos que tenemos el problema de que la mayoría del tiempo, o sea, los ciclos son de problemas de sequía, pues hay que buscarse a establecer cultivos que sean precoces, que sean tolerantes o resistentes a sequía, ¿verdad? Que nos permita cosechar y así poder tener buenos resultados y garantizar la seguridad alimentaria. Es por eso que vamos a tocar este tema de alternativas de captación de agua, ¿verdad? Para diversificar la producción. Ok, disculpen. Vamos a hablar de las alternativas. Y es del conocimiento, creo, de la mayoría de ustedes, quizás han visto en la zona seca lo que son las estructuras de captación de agua del techo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, que nos permite, si nosotros logramos colocar canales donde son las caídas de agua en el techo, nosotros vamos a captar suficiente o una gran cantidad de agua, ¿verdad? Podemos ver nosotros en las gráficas que ahí tenemos en la estructura lo que es captación de agua de techo, lo que son lagunetas y reservorios. También vamos a hablar de otras estructuras. Vamos a ir hablando de eso. Sí, perdón. Vamos a ir hablando de cada una de ellas y vamos a recordar un poco lo que hemos visto, o bueno, y los que no, pues no tienen el conocimiento, lo vamos a ver con la figura, lo que es la captación de agua de techo. Yo les decía anteriormente que hay que ubicar los canales en toda la caída de agua. Los canales, ¿verdad?, para poder almacenar esa agua. Esa agua es conducida por esos canales a una tubería que va a depositar el agua a un depósito o cisterna o pila, como le llamemos. ¿Qué podemos hacer con esta agua? Bueno, se usa para el uso domiciliar, lavar traste, uso en la cocina, pero dependiendo de la estructura de almacenamiento, podemos usarla para lo que son los cultivos, en este caso los huertos familiares, que ahí estamos hablando de la diversificación de nuestra finca. Haciendo establecer huertos familiares nos permite hacer esos riegos complementarios. Y cuando hablo de riegos complementarios, estamos hablando, ¿verdad?, de que establecemos con la lluvia. Pero una vez que tenemos problemas con la ausencia de ella,
entonces hacemos uso de esa agua que tenemos en esos depósitos, que se llaman cisternas, tanques, pilas, bueno, tienen diversos nombres. Y no diversos nombres, ¿verdad? Porque hay algunas estructuras que tienen sus características y así se le llama de acuerdo a sus características. Bien, vamos a hablar de lo que es la cisterna. Esa cisterna que es una estructura que para captar agua de techo, son grandes, construidas de hierro, cemento, bueno, arena, ladrillo, pueden ser aéreas o subterráneas. Eso de la estructura, bueno, dependiendo, muchos la construyen de forma sobre la superficie del suelo, otras adentro, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que el propósito es el mismo, captar esa agua de lluvia, y son cisternas grandes, y por eso yo les decía, hay que aprovechar todas esas caídas de agua con el uso de los canales. Vamos a hablar de otras estructuras de captación de agua. Como podemos ver en la lámina, estamos hablando de lo que son las lagunetas. Lagunetas o grandes reservorios, ¿verdad? En esto de las lagunetas o reservorios grandes, estos tienen mayor volumen de agua, tienen la capacidad de almacenar mayor cantidad de agua. Y si tenemos mayor cantidad de agua almacenada, podemos hacer esos riegos complementarios en áreas de cultivo grandes, porque como les decía anteriormente, se establece el cultivo en el ciclo de primera, o sea, de postrera, y cuando se retira la lluvia, nosotros hacemos uso de esa agua. Y esas estructuras nos lo permiten, porque almacena grandes cantidades de agua. Y esas son revestidas, ¿verdad?, de arcilla, son para la construcción, pues se usa la mecanización, y hay un sistema de compactación, y en muchos de los casos están usando la geomembrana, que este tipo de material, ¿verdad?, ayuda a impermeabilizar las estructuras y evitar de que hayan fugas o que se infiltre pues el agua. Y hablando de eso, de la infiltración, quiero mencionarles algo muy importante. Muchos productores nos han dicho, bueno, ciertas organizaciones o instituciones nos han construido lagunetas, pero tenemos el problema, dice, que el agua se infiltra, el agua se nos va, se llena y se pierde. Recordemos nosotros que son procesos los que se llevan cuando nosotros construimos una laguneta, una estructura grande, ya que estamos rompiendo o estamos cambiando, ¿verdad?, esa forma de suelo y estamos abriendo lo que le llamamos macro, o sea, poros grandes, los poros o orificios, y los poros pequeños, macro y microporos. Entonces eso tarda más tiempo en lograr impermeabilizarse. Por eso es que ustedes ven que se llena, luego vacía, y a los años es que logra, como les dijera, logra pues impermeabilizarse. Pero bien, les voy a presentar de manera rápida una alternativa. Estimados productores, compañeros técnicos, una de las formas para impermeabilizar, y que aparentemente se ve que requiere bastante mano de obra o de tiempo, pero la verdad que no, depende de la agilidad del individuo que lo haga. Pero se lo voy a explicar. Cuando hay un suelo que es bastante barrialoso, como le llamamos popularmente, o sea, arcilloso, para esos tipos de suelos que cuando el suelo, cuando empieza a resquebrajarse y hay fuga, para eso nosotros vamos a corregirlo de la siguiente manera. Para poder hacer la mezcla, vamos a hablar de la mezcla para el revestimiento, vamos a hacer uso nosotros, si el suelo es arcilloso, pesado, entonces necesitamos soltarlo un poco, vamos a hacer uso de arenilla. Y por cada saco, por cada 2 sacos de arcilla, o sea, terreno barrialoso, tierra barrialosa, hay que agregarle un saco de arenilla, o sea, arena fina. Y también ahí hay que buscar cómo agregarle un saco de estiércol seco para poder mezclarlo. Y el agua que vamos a utilizar tiene que ser, ¿verdad?, como dice el productor, con baba de guásimo. O sea, con esa savia de guásimo hay que utilizar el agua para la mezcla y poder hacer el material que vamos a revestir o impermeabilizar esa estructura. Ustedes dirán, bueno, vamos a terminar con los árboles de guásimo. No, para cuando se hace esto, ¿verdad?, hay que pensar, si vamos a hacer uso, también hay que sembrar para reponerlo. Pero estos resultados nosotros los llevamos, fueron los resultados de un trabajo de investigación que fueron unos grandes logros los que se llegaron, haciendo uso con estiércol de ganado bovino,
o bien, ¿verdad?, con la cascarilla de café, que en este caso también lo probamos, pero los resultados fueron bastante parecidos o iguales, ¿verdad? Y resulta que a los 3 meses, después de haber llenado toda esa estructura, y, o sea, de haber hecho el revestimiento, perdón, no es los 3 meses, sino que a los 35 días, ya esa estructura queda impermeabilizada, ya no hay fuga de agua. Y de esa manera es que nosotros tuvimos esos resultados y quise podérselo dar a conocer, ¿verdad? Porque eso es muy bueno. Y recuerden, aparentemente uno dice, bueno, es que se lleva mucho tiempo, no, pero se ha probado. 2 trabajadores bien se hacen de manera como en el día 10, 15 metros cuadrados de revestimiento y no tienen problema alguno, de manera holgada, pues se lo hacen. Y esa es una buena alternativa y evitan que con el tiempo eso se le vaya a perder toda esa agua acumulada. Bien, vamos a seguir y vamos a hablar de la otra estructura, que son los reservorios revestidos de plástico, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado con el plástico de 1000 micrones, hay otros de 5000, los salineros, pero y también está el otro, que es la geomembrana, que es más cara. Pero nosotros hemos venido trabajando con lo que son los reservorios, con plásticos de 1000 micrones, que es el plástico gruesecito que encontramos en esas Plastinic o otros. Lo encontramos y si le damos buen manejo, eso dura 2 años, quizás más. Y podemos nosotros almacenar agua suficiente, ¿verdad?, que nos permita hacer riegos complementarios. O sea, pues vamos a hacer riego cuando lo requiere el cultivo, cuando se nos ausenten la lluvia. Sigamos hablando de estructura y hablemos de presas desmontables. Aquí esas presas desmontables que se usan, sacos de arena, ¿verdad?, y el plástico, es para represar el agua de la quebrada, de algún río, ¿verdad?, una quebrada principalmente. Y eso hay que tener sí cuidado, porque si lo dejamos de manera permanente le estamos cortando el flujo de agua a las comunidades o a los caseríos que están ríos abajo y vamos a tener problemas. Recordemos que es para hacer uso de riego y hay que trabajarlo de buena manera, de manera organizada. Esta estructura desmontable nos permite regar grandes áreas y siempre hablando de riego complementario, o sea, en otras palabras, no riegos totales, sino son complementarios. Y les decía antes, para diversificar nuestras fincas, sembrando cultivos que sean resistentes a la sequía y de ciclo corto. Bien, esta es mi presentación y bueno, les agradezco mucho por su atención y estamos aquí a la escucha, ¿verdad?, de sus preguntas y comentarios.